Soy yo, o eso creo. Cuando digo esto, no sé hasta qué punto puedo decir que existe un yo diferenciado del resto, considerando el hecho de que desde que nací he aprendido de los demás el lenguaje, la lógica, el cómo interpretar mis estados internos, el cómo comportarme ante ciertas situaciones. Soy el producto de la historia, de cambios sociales y biológicos que me superan, y aún así digo que soy yo, algo ilusorio, en apariencia, pero real. Después de todo, estas reflexiones vienen desde ese yo que cuestiono. Buenas noches, mis amigos. Estamos hoy aquí en Cineandertal, el podcast que se parece mucho a mi gala, pero Josué, menos divertido y dura menos. Yo no sé mucho de muchas cosas, pero al menos sé que puedes leer mejor que Badía. Eso es cierto, sí. Y es curioso porque este texto lo tenía guardado desde hace como 2 meses. Y es curioso porque tú no tienes maestría y Badía y sí, el CONACYT le pagó, viejo. Pero es como de diseño de algo, ¿no? Es diseño de magia, viejo. Eso no existe. Su tesis es de magia del caos. ¿Magia del caos? ¿En serio? Sí. ¿Así lo puedes encontrar? Es una tesis de magia. Vaya. Pues con razón lo puede leer también, amigo. Has desperdiciado tu vida, Badía. Lo dice el tipo que el tipo que está en un sótano grabando sí, un podcast a 40 grados. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cineandertal, el podcast donde destripamos películas. Hablamos de ellas durante 20 minutos y el resto del tiempo hablamos de One Piece y JoJo's. Bueno, yo también quiero leer cosas, viejo. Sí, venga. Bueno, aquí va la sinopsis. No, espera. Autista. ¿De qué película vamos a hablar? Vamos a hablar de Selig. Tenemos la película de Selig de Woody del Allen. Año 1983. Sinopsis: falso documental. Autista no sabe cuál es su personalidad real. Debido al poder de la vergüenza, es capaz de activar su gen mutante que le otorga los poderes de Mystic del mundo de los X-Men. Entonces, esta película yo creo que inicia el Cinematic Marvel Universe. Wow, qué elegancia. MCU. Sí. No es el MCU, comenzar. Es el Fox. ¿Fox? Es de Fox. Sí, es cierto. Bueno, ahora ya es de Marvel, pero en su momento sí. Efectivamente, Selig, hay documentos fotográficos que avalan su conexión con Charles Xavier. Y él estuvo en la fundación de la escuela. Estuvo en la academia. Sí. Fue maestro, pero luego cuando veía a Charles Xavier se hacía pelón. Se juntaba con alumnos y se convertía en alumno. Era muy difícil que enseñara. No, bueno, esta película de la que un poco de la historia. Pues la filmaron en un año donde, en Nueva York y Woody Allen. Bueno, en blanco y negro. En blanco y negro. Y para esta que película sea más artística. Recuerdo que en su biografía mencionaba que la filmó al mismo tiempo que otra cinta. Entonces que constantemente tenía que estarse moviendo de sets y se tenía que cambiar, y para él fue muy difícil cambiar de personaje, y que nunca volvió a trabajar a ese ritmo porque se le dificultaba. ¿Cuál era la otra película? No lo recuerdo. Eso confirma mi teoría de que Woody Allen está loco. Que eso confirma mi teoría de que es un violador. No, yo no dije eso, tú lo dijiste. No, Woody Allen es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no dije nada. Pero, ok, bueno, ¿qué nos dices de esta película, Andrés? Sobre la historia, se desarrolla a finales de la década de 1920, cuando un hombre empieza a llamar la atención pública debido a sus repetidas apariciones en diferentes lugares con diferentes aspectos. Este hombre, llamado Leonard Selig, interpretado por Woody Allen, tiene la capacidad sobrenatural de cambiar su apariencia, adaptándose al medio en el que se desenvuelve, por lo que es conocido como el hombre camaleón, a partir de diferentes testigos de los acontecimientos, entre ellos el del psicoanalista de la psicoanalista Eudora Fletcher, Mia Farrow, una mujer persistente y algo ambiciosa que busca analizar el estado mental de Selig, no solo por su vocación, sino también para lograr su propio reconocimiento. La doctora Fletcher llega a descubrir en Selig un extremo caso de inseguridad que lleva a este a camuflajearse entre las personas, adaptando su apariencia para poder ser aceptado. A partir de ahí, la relación entre Selig y Eudora se hace más especial hasta llegar a entablarse un romance entre ellos, a medida que Selig hace progresos en su recuperación. Creo que esa es una excelente síntesis de lo que pasa en esta cinta. Sí, probablemente lo saqué de Wikipedia, ya no me acuerdo. Y fue todo por hoy, gracias por escuchar. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Ahora hablemos de lo que es realmente importante, el Snyder Cut. ¿Qué hay con él? Vamos a hablar de Selig. Nos engañamos, amigos. Sí.
Ok, vamos a centrarnos en esta película. Y creo que a partir de este momento, pues, alerta de spoilers. Es como, pues, no hay realmente un spoiler. Yo creo que contundente si aquí. hablamos de una película que es más vieja que hace 5 años, o sea, si no es tan actual, ya no deberíamos hacer la alerta. Te van O sea, a cancelar solo- por decir eso. Solo si es de 5 años para acá Sí. deberíamos decir spoiler alert. Yo siempre, hasta cuando hablo del Quijote, hasta cuando hablo de obras milenarias, cuando hablo de la Biblia, spoiler alert, al final lo crucifican. Te voy a contar una historia, viejo, una historia de los memes. Alguna vez hice un meme para 9gag y puse algo como que no había entendido el final de Blade Runner, que al final él era un replicante. Y uno en comentarios, un usuario me puso: gracias, idiota, por arruinarme la película. Al menos debiste poner spoiler alert. Y Sí. yo, ¿qué? Eso salió hace 20 años, 20 viejo. años más. ¿Me sigues molestando? Jódete. Harrison Ford era joven, como lo has visto Sí, ahora, es una como- momia. Sí, no, pero a mí me gusta tener cierto tacto, ¿sabes? No sé, a mí me importa un bledo los spoilers y el enterarme de algo que ocurre en una cinta o en una serie. Bueno, a menos de que si me contaran, por ejemplo, algo de One Piece, digo, que ocurre en el episodio 900 y modifica todo, quizás sí me sentiría algo traicionado, porque ¿Qué hablas involucraría... de One Piece? Sí, estamos hablando Estamos ahora hablando de de One One Piece. Piece. Porque es lo mejor de la vida. Pero, ok, volvamos al tema de Selig y Prometiste los spoilers. Selig, viejo. Spoilers. No sé, solo digo que hay que tener cierta educación, es como cuando llegas a un lugar y dices hola a todos, o sea, ya te vieron entrar, ya estás pasando por ahí, te identifican como un individuo que se les acerca y los saludas por una cuestión de cortesía. Esto es una cortesía, no es realmente, no me preocupa, créeme, no me interesa. Yo me sentí identificado con el hombre camaleón, viejo, porque cuando entré a Los Ángeles me hice alcohólico para camuflajearme con ellos. Tú ya venías así, tú ya Tú eras eres así. alcohólico. ¿A quién engañas? Eso lo dices para sentirte mejor contigo mismo. Es como, no, o sea, esas mierdas ya venían dentro de ti, ya solo necesitabas un lugar donde expresar. Necesitabas un pequeño empujón. Pero una vez que te decía que no es tan importante hablar de spoilers aquí porque pues no hay un giro, no hay un cambio, no es una película de M. Night Shyamalan, o sea, aquí no vas a descubrir que al final el fantasma era él o algo así. Vas a ver el proceso de desarrollo de un individuo que utiliza una estrategia, en este caso el síndrome Selig, que ya es empleado en la altamente psicología. conocido, está Sí. en el DSM-5. No sabía que estaba en el DSM. Sabía que era utilizado en la jerga de los psicólogos, pero no sabía que era un síndrome así. Que podemos buscarlo ahorita en este instante. Te No, engañé, me estás, te estoy timando. me quieres ver la cara, amigo, me quieres engañar. O sea, pero más bien es como en la jerga informal, ¿no? Yo diría, dentro del psicólogo. Jamás he escuchado a alguien hablar de Selig. Yo tampoco. Ni en nuestra carrera hablaban de Selig. Jamás. Como- Nos pasaron la Hablaban naranja de mecánica Civil. 5 veces y Civil, pero nunca nos mostraron Selig. ¿Qué otras películas veíamos en nuestra carrera que nos recomendaron? Yo solo vi la naranja mecánica y Civil. Ya. Pero es que la Es naranja toda nuestra mecánica me la formación. pasaban desde el CCH, o sea, en la clase Sí, de lectura eres me un la dejaron. experto de la ver. naranja Sí. mecánica. Ese es el podcast más esperado hasta ahora de Cineandertal, como Pedido el por podcast ti. donde tienes una maestría, viejo, y no hemos hablado de esa película. Así. No, y no hablaremos de ella porque ya cubrimos nuestra cuota de Stanley Kubrick. con Doctor Doctor Strangelove. Strangelove, que será un episodio próximo, pero ya llegará su momento. Creo que Próximo del futuro pasado. Creo que ya estoy harto de la naranja mecánica. Estoy harto de los cosplays, de la gente que se disfraza de. Estoy Alex harto de las Delarge. referencias de la naranja Ajá, mecánica. también de que esté hasta en Tenacious D aparece una referencia. Es como ya. Creo que es momento de seguir adelante, ¿no? Como una sobreexplotación de esa película. Y por ejemplo, de Ojos Bien Cerrados, casi hay pocas referencias y es una gran película también. Sí, o sea, bueno, ya no solo de Stanley Kubrick, sino en general. ¿Saben? El cine es más que la naranja mecánica. Yo descubrí eso cuando me dejaron verla en clase de lectura, cuando estábamos estudiando temas de la sociedad. Descubrí eso en la clase de psicología del CCH, también me dejaron verla. Es que vivimos en una sociedad, Ajá. como dice el Snyder. Sí,
La última vez que en una clase me propusieron ver La Naranja Mecánica, dije, no, ya estoy harto, ya no, jamás. Ya no voy a ver esa porquería jamás en la vida. No para una clase, No sé por qué, pero yo tengo como entrelazada esa película de La Naranja Mecánica con el Chopo, güey. Que yo siento que el Chopo y La Naranja Mecánica son una misma. Porque te encuentras a Drugo, ¿sabes? Sí, güey. Siento que el personaje principal podría vivir ahí o muy cerca de donde está el Chopo. Pues yo solo con el Chopo la asociaría con el hecho de que seguramente si caminas por el Chopo te vas a encontrar a alguien vendiendo playeras de La Naranja Mecánica y copias de La Naranja Mecánica que irónicamente valen más que la original que puedes conseguir en el mix-up. Sí, porque también ya es como muy fácil hacerte de una copia original, muy barato. Pero... Sí, es algo muy extraño eso, ¿no? Pues recuerdo que las películas en el Chopo costaban 50 pesos y en el mix-up también costaban 50 pesos la misma película, pero original. Entonces aquí pero en el mix-up tenías que cacharlas como de oferta, ¿no? Tenían hasta un cajoncito. No, a mí me pasó con Death Proof. ¿Quién quiere ver Death Proof? Viejo, ¿quién quiere ver esa película? Viejo, es muy buena. Es lo peor de Tarantino, es de lo peor. No, lo peor es Jackie Brown. No, Jackie Brown tiene una esencia. Jackie Brown es un experimento bien interesante y yo defiendo a Jackie Brown. También podrías decir lo mismo de Death Proof, que es muy interesante. No. Es un gran experimento. Te voy a decir. No, Death Proof es un experimento que consiste en voy a intentar hacer la película más aburrida posible para que cuando llegue el clímax sea lo más explosivo. El clímax en Death Proof es impresionante, solo porque vienes de 1 hora y media de la película más aburrida que has visto en tu maldita vida. Yo tenía una playera de Death Proof, no tienes argumentos en mi contra. Yo tengo una playera de Death Proof. Eso demuestra yo sé más de Death Proof que tú. Por eso pues, me gustaba, pero ya me la sé, viejo. Yo ya he estudiado, tengo una playera, no puedes contra eso. O sea, si tú tienes una playera, tienes una playera de Death Proof. Si no tienes una playera, no puedes argumentar. Vamos a las playeras ahora, Josué. Sí. Si en este momento pudieras elegir una playera de alguna película que te regalaran en este instante, ¿de cuál película escogerías, viejo? Death Proof, claramente. Death Proof, claro, no hay otra. Yo elegiría la de Risa en Vacaciones. Vacaciones del Terror, güey. Esa playera está genial, viejo. ¿Viste esa película con Pedrito Infante Jr. donde va a un pueblito y hay una muñeca embrujada? ¿Es esa? ¿Vacaciones del Terror? Sí, Vacaciones del Terror. Sí, es la mejor. Estamos hablando de la misma película sin darnos cuenta. ¿Dónde venden esas playeras? Pónganlo en comentarios. En el Chopo. ¿Dónde puedo conseguir la playera? Ya te respondiste hace 15 minutos, idiota. Exacto, vas a... No. Ok, bueno, Selig. Bueno, esta película, como les decía, no parece, desde mi perspectiva, no tiene un giro o algo que pueda activar o haga hacer merecedor a la alerta de spoilers, pero va de un tío que, como precisamente Andrés ya les dijo, tiene el poder inusual de convertirse o transformar su apariencia física conforme a las personas que se rodean. Lo pones junto a unos judíos y iba a decir algo muy horrible. Se convierte en una barra de jabón. ¿Qué es esto? Comedia pura, comedia 24/7. Me van a cancelar por pésimo comediante y porque nadie me escuchaba. Se convierte en un jabón. No, pésimo chiste, fuera de lugar. Pido una disculpa a la comunidad judía de Chicoloapan. Son dos, los judíos que vivieron. Si acaso, a lo mucho. No, pero bueno, lo pones junto a unos indígenas norteamericanos, se convierte en uno de ellos. Lo pones junto a unos gordos, te engorda. Lo curioso es que no. Junto a un negro se pone a cantar rap. Sí, eso es verdad. Se declara el artista más grande de su generación. El rey del jazz. Lo pones junto a un negro, se convierte en Elvis Presley. Me robé. Lo pones junto a un negro y se casa con una Kardashian. Ay, Dios mío, no. Lo pones junto a un negro y mata a su esposa, como O.J. Simpson. Lo pones junto a un negro y juega a básquetbol. Eso ya fue muy simple. El de O.J. Simpson fue el mejor. ¿Te consta? Qué buena historia de O.J. Simpson. Deberían hacer un documental falso, güey, de O.J. Simpson. Ya. Deberíamos discutir un documental. Pero en versión comedia, güey. ¿En comedia? Sí. Sí, como ese tipo escondiendo el cuerpo. Y Dave Chappelle hablando de ello, ¿no? Él es el narrador en off, güey. Sí. ¿Te acuerdas que en Stick and Stones dijo que no quiso participar en el documental de O.J. Simpson porque no lo conocía? No de O.J., era otro tipo. Sí, era O.J. No, era el que golpeó a Rihanna, güey.
No. No me acuerdo. Sí, el que golpeó a Ren. Ya. No, según yo era OJ, pero bueno, está bien. Pues vamos a hablar de que estamos mejor y posponemos Ellie, güey. Dejemos en pausa Ellie. Ok. Bueno, este tío se convierte. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte? Bueno, eso es algo que Mia Farrow tiene que descubrir durante la cinta. Tiene que realizar un proceso psicoanalítico. Tiene una regresión mediante hipnosis. Como toda buena psicoanalítica, pues se acuesta con su paciente. Como toda buena psicoanalista tiene las técnicas más arcaicas para tratar de resolver los problemas. Bueno, yo diría que es más una cuestión aquí sobre los métodos terapéuticos. Ya sabes, el psicoanálisis al ser, pues es la corriente insignia de la primera ola de la psicoterapia, ¿no? Que vamos a buscar las causas profundas y ocultas, ¿no? Ya ahorita nosotros somos terapeutas que vienen de la tercera ola. Yo creo que en ese tiempo ya no tenían más recursos, ¿no? Para tratar a un paciente. Pues ya Aaron Beck ya estaba, o sea, bueno, ese tiempo, en el contexto de los años 20 de esta película de los 80s. Bueno, sí. No Aaron Beck en los 20s, no. Creo que apenas estaban naciendo. Pero ya estaba Cantor, ¿no? El interconductismo. No, creo que es posterior. Aunque estuviera. Es coetáneo a Skinner. O sea, el conductismo tardó en traducirse desde el experimento a la cuestión clínica. Sí. Y lo primero que se aplicaba en clínica era el psicoanálisis. Sí, eso sí, es cierto. Bueno, históricamente podemos decir que es correcta. Y en el método es preciso. El psicoanalista se acuesta con su paciente. Hubo hipnosis, hubo sexo, es psicoanalítico. Sí. Esa es mi corriente, ¿no? Totalmente. Cuando escuchen que alguien diga que es psicoanalítico, eso quiere decir, hago hipnosis, traduzco sueños y me acuesto con mis pacientes. ¿Viste el caso? Creo que, ¿dónde fue? Fue en sí. Del psicoanalista que tenía un culto. Que violó a su hijastra, pero también tenía ahí como una red de chantaje con sus pacientes. Eran como una secta, ¿no? Sí, que el tipo ni siquiera. Dije, wow, este tipo haría sentir orgulloso a Freud. Y llegó al psicoanálisis hasta el siguiente nivel. Viejo, era como. Yo escribí todos estos libros para que hicieran ustedes eso. Sí, para que te El retorno a Freud significaba este tipo, güey, no Lacan. Lacan se equivocaba. Lacan no entendía nada. Yo creo que Lacan sí tenía problemas intelectuales, güey, como que no entendía las cosas, güey. O sea, yo creo que nada más decía cosas que para él parecía que tenían sentido, pero nadie las entendía de verdad, viejo. Según él sonaban bien. Estaba impulsando una corriente cientificista dentro del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que cuando daba clases estaba haciendo poesía improvisada. Era un performance. Todos lo entendieron mal, era un curso de poesía. Sí, esas clases son como una broma, como que te está enseñando que cualquier persona puede decir cualquier tontería que suene rimbombante, y si lo haces con seguridad la gente te lo va a creer. Y como en Francia son unos snobs, pues decían, no lo entiendo, debe ser muy inteligente. Pues en general eso es como la movida europea, ¿no? Terrible ese caso de Lacan. Y tiene cosas rescatables si lo lees, pero es mucha pérdida de tiempo. Vaya, te tomó como 5 años a aceptarlo. Sí. Ha sido un proceso difícil. Por eso te dije, Padre Santo, lee a Bunge desde el principio lo descarta. Desde el principio son mamadas. Pura maciza. Sí. Te hubieras ahorrado mucho tiempo si hubieras leído a Bunge. No leí tanto tiempo a Lacan. No leí nada. Al primer seminario y ya. Sí, está bien. Y es curioso que juzgues toda su obra a partir de un seminario. No, pero es que ve sus clases y te traduce eso. Y es como... Es que nadie en verdad lo entiende. Ese es el asunto. ¿Cuál es la forma objetiva de representar una teoría mediante el lenguaje, que es la herramienta que tenemos para representar nuestras teorías en psicología? ¿Y por qué no quedan claras? O sea, ¿por qué no se pueden traducir después de años? No nos queda claro qué es lo que está haciendo Lacan. Sí, pues eran palabras al aire, no había un sentido ni un significado. ¿Cuándo le vamos a entender? Y tú sabes de ese experimento, ¿no? Creo que tú me lo contaste o lo llegué a leer en algún lugar donde unos tipos hicieron un artículo filosófico. Pusieron puras tonterías y se lo publicaron en una revista. Sí, yo te leí. Que era, es el experimento de Sokal, que es un físico reconocido por su obra, pero además por sus ataques a la posmoderna, a la filosofía posmoderna, y precisamente hizo eso de escribir un artículo con conceptos rimbombantes, mezclando conceptos de la física, del la física cuántica, ¿no? De la física cuántica, hablando de cosas que pues, claramente no tenía ningún sentido. Lo envié a una de estas revistas
posmodernas psicoanalosas, y pues es como wow, es increíble, ¿no? Y lo publicaron. Ajá. Y después él dijo, ese artículo era un bluff. Sí, no significa nada. Y después lo defendieron, decían que ese artículo sí tenía cosas ciertas y verdaderas. O sea, es el intento que tiene el humano de encontrar significado en algo que no lo tiene. O sea, si pones manchas en la pared, si viene la película de Batman, son manchas. Pero Batman, ¿qué va a ver? Un murciélago. Si eres un snob, vas a ver cosas snobistas. Vas a ver a Lacan. A Marcel Proust caminando con Lacan. Te ponen palabras que no entiendes. Eres snob y lacaniano y vas a decir, esto es Lacan. Sí, discípulo de Lacan. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes? Ya basta con los random cast. Regresemos a Selig. Entonces, Selig tiene este problema. Es en esencia el transformarse, el tener una personalidad demasiado endeble que lo hace convertirse en algo que no es para poder encajar. Y aquí las reflexiones que esta película despierta son varias, porque uno puede pensar como lo que yo les mencionaba al principio en mi parodia de mi gala, ¿no? De qué es al final de cuentas uno, ¿no? Toda la vida nos la pasamos aprendiendo. ¿Qué es lo que es el uno? ¿Qué es el uno? Tú y yo somos uno mismo. No. Timbiriche, 1983. No, ya detente, maldita sea. Por un momento piensa en qué es lo que realmente te hace ser tú, las cosas que te enseña tu familia. Está esta teoría de los primeros 6 años, ¿no? Que son como los decisivos. Ahora que tengo que estudiar un poquillo sobre psicología infantil, hay una hipótesis que dice que durante los primeros 6 años se va a dar la formación la formación clave para el resto de tu vida. A mí se me hace demasiado determinista, se me hace muy simple, pero en algunos puntos digo, pues sí, es cierto, los primeros 6 años de formación sí son muy importantes, porque nos dan las primeras nociones sobre cómo es la realidad en la que nos vamos a desenvolver, qué cosas hacemos para obtener lo que queremos. O sea, se instaura cierto esquema de la realidad que es modificable, pero podemos decir que es el esquema base. Y quizá para modificar las cosas que aprendemos durante esos primeros 6 años vamos a requerir años y años de terapia y años de proceso que puede tomar una buena cantidad si se descuida o si se expone a situaciones de riesgo a un niño durante sus primeros 6 años. Pero no es determinismo puro. No pensar que ya Yo creo que esta película nos habla en primer término, como nos habló el doble, de qué es la personalidad, qué es lo que somos nosotros, ¿no? Para hablar un poco de eso, me voy a remitir a ciertos temas, ¿no? Que parecen al principio banales. El Snyder. Pero en verdad no lo son, y creo que se parecen mucho a las conclusiones que a veces hacen. Y tal vez es acaba siendo un poco Vygotskiano en los términos. Has cambiado. Marxistas hegelianos de la personalidad. Bueno, ya volviste. Ahí ya regresamos. Para comeback. Bueno, al principio estaba mencionando esta canción de Timbiriche, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Y yo creo que eso relata mucho de quiénes somos en la sociedad y cómo se va desarrollando nuestra propia personalidad. Después de eso, mi salto va a ser al anime. Hay un anime que se llama... Es un manga. Homúnculo. No sé si lo has escuchado. Me habías pasado el video. Te pasé el video. En ese video mencionan que este personaje repite en muchas escenas esta frase de yo soy tú y tú eres yo. Entonces creo que esto escuchó mucho Timbiriche. Sí, estás traumado. Sí, en algún punto yo creo que lo que nos intenta decir este autor es que muchas veces el conflicto que tenemos en nuestras vidas es muy parecido al conflicto del prójimo, pero debido a que tenemos muchas resistencias y estamos tan autorreferenciados, o sea, somos neuróticos en el sentido de que no podemos superar esa etapa egocéntrica de que todos nuestros problemas son lo único que importan, y eso nos impide ver que muchas veces nuestros problemas son los problemas que tienen los demás, ¿no? Pero en otras dimensiones, porque su contexto histórico y social es distinto, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir a Lacan con el estadio del espejo, ¿no? Donde nos dice que lo que compone nuestra personalidad es la mirada, el reflejo, algo externo.
Es decir, que la personalidad no es algo íntimo, no es algo que radique en el sí mismo, ni es algo interior. Es algo que los demás van determinando por nosotros. Así es como el ser para sí va cambiando como en un ser para el otro. Y eso es lo que nos va determinando. Y eso es lo que nos dice Selig al final, que no puedes ser una persona si no estás en contacto con los demás, solo que este tipo lo lleva al extremo de la caricatura y es cuando se vuelve un problema, porque ahí ya no puedes separar quiénes son los otros y quiénes son los demás. Pero yo creo que en un mundo ideal sería más fácil decir que todos somos Selig, y cuando estemos con alguien que sería un Selig que solo cambia de número, nos volveremos más como él para poder adaptarnos a su contexto. Siento que lo descarado en Selig es el hecho de que su transformación sea externa e interna, porque también adopta un rol, ¿no? Pero nosotros hacemos constantemente lo que Selig hace, solo que a un nivel netamente interno. Para poder relacionarnos con ciertas personas tenemos que comportarnos de determinada manera, y es como una estrategia muy de simp, de individuo que anhela a una mujer que no puede poseer. El hecho de constantemente estar halagándola, estar diciéndole que todo lo que hace está bien. Eso es algo muy similar a lo que ocurre en el caso de Selig. En este caso, Selig se transforma para ser aceptado, y el simp se transforma en este individuo excesivamente adulador para también ser aceptado como una potencial pareja, sin darse cuenta que precisamente genera todo lo contrario. En el caso de Selig, pues ocurre un giro similar, porque Selig, al intentar encajar con todos los demás, es ese poder que tiene para convertirse físicamente en otro, es lo que hace que se convierta en un fenómeno social y en algo que esté aparte, ¿no? Al final tampoco logra integrarse, sino que se convierte en una celebridad, en este fenómeno como de circo. Bueno, en la etapa final no, pero al principio pues sí es una celebridad, le escriben canciones, se hace un baile, hacen muñecos, se crea todo un sistema a partir de su figura, dentro del sistema en el que él quiere entrar, pero no quiere entrar de esa manera, él solo quiere ser aceptado. Pero, bueno, en la película podemos ver cómo este Selig es hasta cierto punto reverenciado, es tratado como una figura norteamericana, como un ícono norteamericano, ¿no? Una celebridad. Y yo creo que esto sucede porque las personas del film de alguna o de otra forma están diciendo o están aceptando que todos somos Selig, o todos quisiéramos eso, ¿no? Poder llegar a encajar con los demás, llegar a cualquier lugar y tú formar parte del sistema, porque no pertenecer es algo doloroso. Hay un dicho de alguna tribu africana que dice: aquel miembro de la tribu que no sienta calor en su corazón por pertenecer a la misma, en algún punto para sentir ese calor va a quemar a su propia villa, a su propia cultura. Pues es que es casi hasta biológico, ¿no? El hecho de que necesitemos ser aceptados a la tribu, porque eso aumenta nuestras probabilidades de sobrevivir. O sea, creo que está de manera... Bueno, es algo biológico. Yo no soy un genetista, pero hay factores biológicos. Pero ahora se transforma completamente, ¿no? Porque seguimos teniendo esa necesidad en un entorno en el que ya podemos subsistir sin la necesidad. Pero se vuelve algo ideológico. Sí. Por ejemplo, cuando está más externo este conflicto de la personalidad es en la adolescencia, ¿no? El hecho de pertenecer. Y por ejemplo lo pudimos ver, a nosotros nos tocó ver a los emos. Es decir, personas que... Siempre nos remitimos a la pelea emos de los punks y los emos. Es como los salvadores del antes Tíbet. Y un después de... Sí, es un hito en la cultura cultural, mexicana. Sí. Pero ahí pudimos ver, por ejemplo, había un emo muy importante en Mérida que se llamaba Gomita, ¿no? Y salía Gomita a hablarnos de qué eran los emos y qué representaban y todo eso. Y dentro de todo este procedimiento nosotros que tenemos, no sé, ¿tú fuiste emo? Pues no. Yo tampoco. Teníamos una personalidad ya más definida y sabíamos a dónde queríamos enfocarnos. No es que lo supiéramos o que fuéramos superiores al otro, pero sí estábamos en otra frecuencia, ¿no? Como sí, que queríamos definir nuestra personalidad por otras cosas, ¿no? Yo en ese tiempo por los libros y por las películas, ¿no? Esto va a ser lo mío, ¿no? Esto va a ser en lo que voy a basar mi personalidad. Ajá, y ellos decían, pues, ¿dónde está la aceptación? Las otras personas que se convirtieron en emo, Avril está Lavigne, en el cutting.
Sí, o sea, en la música emo, en vestirse de cierta forma y en adoptar ciertos comportamientos, y en My Chemical Romance, ¿no? Ah, sí. Entonces, para ellos, modificar su personalidad, así como lo hacía Selig, los hacía pertenecer y eso los hacía sentirse bien, porque se sienten parte de algo. Y hay un meme que habla sobre eso, ¿no? Esto no es una fase, mamá. O sea, no es algo que es temporal, es quien soy. Y yo creo que eso nos da mucha tranquilidad, el hecho de pertenecer a algo. Y es un deseo que todos tenemos, no solamente los hemos. Pero es hasta contradictorio y chocante, ¿no? Porque por un lado quieres pertenecer, pero por otro lado también quieres diferenciarte. En el caso de los Exacto, pero diferenciarte con las generaciones pasadas. O sea, es como decir... No solo con en las México, ¿qué otras pasadas. tribus urbanas tenemos? Pues tenemos ahí a estaban los punks, tenemos punks, a los metals, a los Hare Krishna, tenemos a los raperos, a los que escuchan reggae, a los heavy metal, a los rock, tenemos a los de rock urbano, güey. Los de rock urbano son muy poderosos. Y eso bueno, es como y de muy pronto ellos local, dicen, ¿no? nosotros somos algo nuevo, porque somos jóvenes. ¿Y qué es lo propio de la juventud? Innovar, estar en contra de algo. Pero bueno, te digo que hay un choque, pero no solo es diferenciarte con la generación pasada, sino también pues con tus coetáneos, porque son ellos con los que interactúas en tu día a día y quieres tener algo que te diga, mírame, yo soy diferente, tengo ciertas características que sí, siempre está ese juego también de lo superior y de lo inferior, ¿no? A pesar de que podríamos decir que realmente la única característica socialmente considerada como un indicador de que alguien es superior o inferior, al menos en esta sociedad. No digo que sea correcto, digo que esté bien, pero es el tema del dinero. Ese es el único criterio social realmente objetivo, ¿no? El tema económico, ¿no? Pero siempre estamos buscando maneras externas de poder diferenciarnos, ¿no? Y dentro de estos sistemas yo creo que lo podemos ver con todas las tribus urbanas, todas se dicen mejores que las otras en algún punto, ¿no? Por ejemplo, el punk siempre te viene con este discurso de que no, yo estoy en contra del gobierno, y los jodo al gobierno porque trata de obtener todo gratis y gasto lo menos posible, entonces no entro en este juego capitalista, ¿no? Mierda, yo hago eso, no los soy Rastafari, punk. Los Rastafari tienen una creencia religiosa y escuchan reggae, entonces creen que son superiores porque fuman marihuana y tienen una relación particular con su cabello y con sus esposas, ¿no? Sí, es que es básicamente son polígamos y no se bañan. Los skates tienen su propia visión del mundo, los escatos y los emos también tenían su propia perspectiva, ¿no? De que era muy importante para ellos el romanticismo de resaltar los sentimientos, ¿dónde de tener están un esos copete. Ahora están trabajando en oficinas, sí. De traer siempre pantalones entubados, de usar rosa y negro, como que eso para ellos era lo que más molaba en ese tiempo y para ellos era superior. Entonces todas estas castas, todas estas facciones tienen su idea de qué es lo superior y ahí es donde tratamos de definirlos. Y nosotros también teníamos eso, al menos en mi caso. Sí, yo también, sí. Para mí lo superior es pues leer libros y ver películas que considero que son una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, cuando estaban los emos, yo recuerdo que vi Pulp Fiction, ¿no? Y eso me voló la cabeza. Sí, tenías tu playera de Pulp Fiction. Yo he hecho memes del Chems con la Mamá, quiero ser cineasta. Sí, Tarantino es lo mejor. Vi Pulp Fiction y me dio ansiedad. Sí, pues te digo que hay una lucha constante del individuo entre encajar, ser aceptado y el hecho de ser superior y soy diferente a ti. Y es muy curioso cómo se resuelve eso y las variables que entran en juego, desde lo biológico, lo que aprende y lo social. Estamos aquí como poniendo en choque a básicamente Vygotsky contra los sociobiologistas, los que piensan que pues todo es reducible a lo biológico. Pues es un juego entre lo social y lo biológico. Sí, siempre está la interacción, ¿no? Lo interesante de la ciencia y en parte de la psicología sería ver hasta qué punto, ¿no? Siempre nos estamos preguntando eso, hasta qué punto algo determina algo. ¿Vas a decir algo? Sí, tengo aquí. También me puse a investigar arduamente cuál era el verdadero significado de esta película. ¿Has visto un video en YouTube que te explica? Exacto, vi muchos videos, varios videos. 3, probablemente 4, no. Y me dejaron esta lección. Woody Allen nos comenta cómo hizo un pacto con los reptilianos para adquirir fama, fortuna y casarse con su hija adoptiva. La curación del personaje de este falso documental es una alegoría a una clase de ritual
Iliohim que le permitió a Woody Allen regresar a su forma humana. El fin último de la película es advertirnos que el apogeo de los reptilianos está asociado directamente con el régimen nazi y nos alerta sobre los peligros de las grandes esferas de poder de este planeta, las cuales están compuestas enteramente por reptilianos malvados. Entonces, esto ya se volvió troza. Sí, yo creo que es algo perturbador. Tu amigo Andrés. Vas a escuchar cosas que no te dejarán dormir esta noche. Mira, nos van a cancelar por pseudocientíficos nada más, pero ya no son algo real. Es una... La mafia judía está apadrinada por reptilianos. Me lo dijo, ¿cómo se llama ese tío que siempre anda tirando? Lo dijo el Chombo. El Chombo. El Chombo no es una referencia confiable, dijo. No. Mira, para mí esta película, y conforme a lo que Woody Allen nos ha dicho en algunos de sus libros, como a propósito de nada, es un intento por congraciarse con las mujeres. Por mostrar, como siempre, en todas sus películas de Woody Allen, que tiene talento, que tiene potencial y querer llamar su atención. Eso es precisamente, bueno, él lo dice en su biografía a propósito de nada, que él se empezó a interesar por la literatura, por la música, para tener temas de conversación con las chicas, porque decía, pues, ¿cómo me acerco a estas personas que me resultan atractivas y para las cuales no tengo ningún rasgo llamativo, ya que soy un flacucho que usa lentes, en apariencia pues soy un alfeñique, pues empiezo a hablar de las cosas que a ellas les interesa, que en este caso pues, es el arte, la filosofía, la música, etc, etc. Y este es solo una cinta en una larga carrera que ha consistido en buscar llamar la atención de veinteañeras. Básicamente es un tío Robert. No, el tío Robert es un plagio de Woody Allen. Sí, siempre estoy haciendo esas referencias. Comparte al revés, viejo. Sí, siempre estás como el futuro copia al pasado. Sí, esto es como volver al futuro. Sí, pero mal. Bueno, también sobre esta película quería comentar lo siguiente. La película tiene la calidad de un documental elaborado para ser distribuido en YouTube. No esperen mucho respecto a la imagen. Y la moraleja de esta película es: nunca leas Moby Dick o te conviertes en un reptiliano, viejo. Entonces... yo creo que esas fueron las moralejas que me deja esta película. Y ¿sabes? Yo vi... no sé dónde estará, pero que Dios le bendiga. Yo vi Selig hace muchos años. Ya se me había olvidado de qué trataba todo. Y yo me había quedado con esa idea de si leo un Moby Dick me muero. Pero ya no recordaba de dónde la había sacado. Y según yo era una idea original. Sería bueno tener un personaje que tenga esa idea, como que sea algo esquizofrénico, bueno, que tenga este pensamiento mágico de que si lee Moby Dick se va a morir, pero se siente muy atraído también por leerlo, pero quiere leerlo. Sí, entonces va coleccionando como copias, güey, en su cuarto. Y ves como esas personas que tienen, creo que tú también tienes esa obsesión de conseguir todas las copias de un libro. Sí, en mi caso y él tiene todas las Moby Dick, güey. Y lo lee, pero lee un capítulo y se siente culpable, güey. Y lee otro capítulo y se siente más culpable. Y así se va destruyendo la vida hasta que lee el último capítulo y le da como un paro o algo así. Tanta tensión, viejo. Me encanta ese concepto. Creo que te lo voy a robar. Se lo vendemos a alguien. No. Cómpralo, Shyamalan, cómpralo. Sí. Algún tío Robert, tu siguiente película puede ser de esto. Es una excelente idea. Sí, sería como una referencia a Woody Allen. Y ese tipo le encanta a Woody Allen, entonces. Sí, pues hasta lo invita, ¿no? El tema de las veinteañeras. Sí, lo invita en la vida real y también en su película, porque en su película de OK está bien, dice que hay varias referencias a películas de Woody Allen, ¿no? Pues bueno, yo digo que a mí lo que me gusta mucho del cine Woody Allenesco es que toma, en este caso, temillas muy oscuros para la sociedad, pero les da un tratamiento cómico que lo hace particularmente digerible, aunque no está del todo edulcorado. O sea, no es dañino, no es inocuo, no deja de ser políticamente incorrecto los temas que trata, pero cuando te da risa, cuando encuentras que ese tema tan difícil de tocar está abordado desde una perspectiva artística tan bien hecha y una perspectiva cómica que sigue generando risas a pesar de que es una película de hace 40 años. O sea, sigue causando gracia. Te das cuenta que pues lo está haciendo muy bien. Por eso yo siempre diré que Woody Allen es inocente
No porque lo sea, sino porque es un buen artista. Porque lo siento en mi corazón. Otras películas del autor, de Woody Allen, que me llaman la atención, serían La Rosa Púrpura del Cairo, güey. Creo que es de mis favoritas. Pues es de Woody Allen. Es básicamente como la que tienes que ver. The Last Action Hero precuela, ¿no? También me gusta mucho The Constructing Harry. No sé si la has visto, pero creo que el tío habló de ella. No, esa no la he visto. Escupir en el tiempo. Está muy interesante. Tiene Interiores, que es la película más aburrida de Woody Allen que he visto hasta ahora. Pensé que es la película más aburrida en general. Dije, no, viejo, existe Solaris, existe Stalker. Existe el cine ruso, viejo, Stalker. Un clásico, viejo. Vean el podcast. Un clásico del cine aburrido. Y Hollywood Ending también me gustó bastante, como esta idea del director que se queda ciego y entonces hace puras tonterías en el set. Se me hace muy muy cómica. Y otras películas que no son tan memorables de él, Comedia Sexual, En una noche de verano, y todo lo que siempre quiso saber del sexo y nunca se atrevió a preguntar. ¿También? ¿Sabes? Son un montón de sketches, ¿no? ¿Es un cine? Un montón de sketches de comedia. son como cortos unidos. Monty Python. Sí. Saturday. Lo pasaron en una película, es cine. Claramente es cine. Aquí nos preguntamos después de 50 episodios, ¿qué es cine? ¿Qué es el cine? ¿De qué hemos estado hablando todo este tiempo? ¿Pero qué es el cine? ¿Qué diantres? Deberíamos hacer solo un podcast que se trate de ¿qué diablos es el cine? ¿Usted diría que Selig es cine? Yo diría que sí, que... Yo diría que sí, lo pasaron en cine, lo ve. Mira, a Selig lo encuentras en tiendas donde venden películas, cine, o sea, ¿dónde más encuentras Selig? O sea, lo venden donde venden películas de cine. Pues ahí debe ser. Lo venden en películas de cine. Ahí también venden los especiales de comedia, ¿no? También venden Funkos. Los Funkos son cine. Son audiovisuales, pero no están grabados. Ese es el problema, que no están guionizados. No te cuentan una historia. Pues te cuentan una historia de lo bajo que hemos caído como sociedad, porque un alma no es una historia. Sí, ahí hay una historia. Es un alma en un polímero. Mira, el truco de la hermenéutica es que está en todo lo puedes interpretar como una historia. En este caso, yo veo un Funko y veo la degradación del capitalismo en su máxima expresión. Sería muy bueno hacer un documental de los Funkos y hablarte como de la empresa y de cómo hay personas que han destruido sus vidas coleccionando Funkos, así como es lo el tipo más triste del mundo con 1 millón de Funkos, y aquí duermo en esta cama hecha de Funkos. Sí lo veo pasando. Es que pues al final de cuentas es una transformación de la conducta compulsiva. Bueno, en psicoanálisis sería como los anal retentivos, ¿no? Pero desde otras perspectivas pues serían los compradores compulsivos. De hecho podría ser como un mockumentary, ¿no? Para burlarse de como este impulso capitalista que tenemos de acaparar cosas. Lo peor es no que luego sentido. Te harían un Funko por ser el director de esa película. Después el Funko del director de la película Funkos. Es que el truco del capitalismo es que absorbe a sus críticos y los vuelve parte de él. Sí, como el tipo que hizo Bowling for Columbine, ¿cómo se llama ese director? Michael Moore. Pues sí, pasa básicamente lo mismo. Pues pasa con él, ves que esa es la trampa, o sea, también como Marilyn Manson criticando la trampa de la crítica, ¿no? Criticando a la familia, bueno, diciendo que él escucharía a los chicos de Columbine y es como, ¿y por qué no escuchaste a las mujeres que te golpeaban? ¿Por qué no escuchaste a la mujer a la que la apuntaste con una pistola? Sí, o sea, ¿por qué no la escuchaste a ella? No me vengas con eso, viejo. Es terrible. Como Andrés Schroeder, el tío que organizaba la Ciudad de las Ideas, ¿no lo conoces? No. Es un embajador mexicano y ahorita tiene muchas denuncias de abuso sexual y de violación, ¿no? Es como, él organizaba la Ciudad de las Ideas y nunca tuvo la idea de que violar mujeres no era una buena idea. Y ahora se va a volver un podcast político esto. Sí. Vas a empezar no a hablar de AMLO tratando de meter en la candidatura a Félix Salgado. Que ya, mira, para cuando salga esto, seguramente. Vallarta solo habla de eso, güey. Su próximo especial va a ser Félix Salgado. Saquen a Félix Salgado, güey. No, o sea, nosotros estamos hablando de eso, de Félix Salgado, y cuando salga este podcast, Félix ya habrá acabado su gobierno en Guerrero. Sí, ya lo habrán asesinado los narcos de Guerrero. Posiblemente por sus nexos, viejo. Pero bueno, retornemos a Selig. El dilema de Selig casa muy bien con todos. Bueno, a nivel personal, creo que es algo muy humano el tener esta necesidad de ser aceptado. El deseo de pertenecer. Y esta Eudora
en su proceso va descubriendo que esta habilidad surge por eso, por el hecho de no querer quedarse fuera de la conversación, y su primera mentira fue la de decir que sí había leído Moby Dick para poder integrarse en un grupo. Un mecanismo de defensa para encajar, ¿no? Yo he hecho eso tantas veces, viejo. La verdad. Trato siempre de decir la verdad. Incluso si no entiendo algo, digo abiertamente que no lo entiendo. Yo ya llevo años donde ya no lo hacía, pero sí hubo un periodo en el que constantemente, sí, la vi, excelente película, me encantó. Es como, sí, gran director, he visto muchas películas. Pero lo hacía ya de manera, era un automatismo, o sea. Sí. Y luego ya cuando me di cuenta que dije, no, ya detente, no, está bien aceptar que no sabes algo. Hay también, yo no sé si era también la cuestión de el encajar. Siento que en mi caso era más bien la cuestión de pretender que sabía sobre cosas de las que no tenía la menor idea. Pero no le sabías en verdad. Sí, exactamente, sí. El no quedar como un ignorante, porque era como una respuesta muy común, al menos en mis días de preparatoria, que cuando decías, no he visto Pulp Fiction, y la persona con la que estabas hablando volteaba, ¿qué? ¿No has visto Pulp Fiction? ¿Cómo puede ser? No has vivido, no sabes de nada, no sabes de cine, no sabes de guión, no sabes de la existencia misma. Esa etapa de la adolescencia es horrenda, ¿no? Porque sí. Crees que hay como un cúmulo de cosas en todos los planteles educativos en general, que es como el estereotipo de qué es lo que debes de saber. Ajá. Por ejemplo, a mí me decían que en el Bacho 4 era como la canasta básica, Iggy Pop, Lou Reed y otro cabrón, güey. O sea, si no conocías a ellos, para ellos, y Joy Division, creo, y Bauhaus, no habías vivido, o sea. Sí. Y te criticaban por eso, pero es como, güey, o sea, no me puedes criticar por no conocer una pinche banda o por no haber leído un libro. Eso no me hace ni mejor ni peor persona. Sí, ¿no? Si es bueno, pues recomiéndamelo o habla de él, o sea. Eso es lo que yo intento hacer con las personas cuando les digo que no conozco ciertas cosas, ¿no? O sea, que me expliques, o si no entiendo, explícame, o recomiéndame, no sé. Sí, te digo, yo era algo que ya tenía automatizado, y también cuando alguien me decía, no he visto esta película, no he visto esta... ¿Qué? ¿No lo has visto? Pero yo no lo hacía en afán de eres ignorante, yo lo hacía como en afán broma, ¿no? Mi afán era como de, wow, pues cuando lo veas te va a encantar, y qué buena experiencia, por ejemplo, regresar a esa virginidad. Por primera vez, o sea, yo digo, a mí me gustaría ver por primera vez muchas cosas otra vez. O sea. Es mi primera vez. Sí. Ese era mi afán. Pero cuando a mí me lo aplicaban, en especial durante la prepa, durante ese periodo, las personas que me lo aplicaban eran como, pues no sabes nada, no has vivido, no sabes de música. Sí, como que te quieren aleccionar. No escuchaste este disco de Metallica, no sabes lo que es el metal. De que ellos sí le saben. Ajá, efectivamente, o sea. Pues es la visión de estos individuos sobre cómo está conformada la realidad y qué realidad tan pequeña, ¿no? Y precisamente eso es a lo que le tiene miedo Selig en esta película. Ajá, pues sí. Ese es su gran temor, que le digan no le sabes. No le sabes, pero ¿quién le sabe? ¿Quién coño le sabe? Sí, nadie sabe nada. Ese sería el otro nombre de la película. ¿Quién le sabe? ¿Quién le sabe? La película. Pero es que, bueno, si reflexionas un poco sobre ello, te das cuenta que ¿quién realmente le sabe a algo? ¿Quién le sabe al Moby Dick? Ajá. ¿Quién? O sea, ahorita ya nadie lo lee, güey. Moby Dick está muerto, sí. O sea, solo hacen referencias de él en Los Simpsons. No, o sea, bueno, a mí que me gusta. O sea, para mí sí, en el canon literario es bien reconocido, güey. Ya está. Es que cuando una obra es un clásico se vuelve tan bien posicionada que ya nadie la lee. O sea, nadie del público mainstream la lee. Como que ya es una cosa de personas que les interesa la literatura. Pero lo curioso es que mamas de ella todo el tiempo, porque los productos de entretenimiento que consumes, de los que sí estás al tanto, se nutren mucho de ellos. Muchos de los creadores de contenido hacen referencias a Moby Dick, y es entendible porque es una gran obra. Es muy divertida y es muy accesible al público. O sea, no tienes que ser un genio para entender o para disfrutar Moby Dick. No solo la cuestión de Moby Dick, o sea, tú, por ejemplo, ahorita estás viendo las series que están saliendo en Marvel, lo que está sacando DC, o sea, estás básicamente comiéndote una historia que se ha contado desde la epopeya de Gilgamesh, la misma historia, una y otra vez, o sea, estás conociendo a Joseph Campbell, estás conociendo las 1000 máscaras del héroe, o sea, no has leído el libro, no conoces al autor, nunca has leído la Biblia, por ejemplo, pero estás comiéndote la misma historia con los productos que sí estás consumiendo ahora. Estoy esperando que hagan la adaptación de los Sorias en el MCU. Jamás las 1000 máscaras de la depravación. Los Sorias. No sé, no sabes lo que yo sí quisiera ver de la Iseca. Y ya habíamos hablado de eso. Creo que estuvimos whatsappeándonos de lo que te comenté, que quisiera ver un cómic protagonizado por la Iseca,
donde es un detective que usa camisas hawaianas y lo contratan para investigar casos paranormales, caza vampiros, zombies. No, es que le gustaba mucho el tema de los monstruos. Sí, pero con la esencia gauchesca argentina, el estilo de humor laisequiano, o sea, tiene potencial. Yo quisiera tener la habilidad para pintar. Es que a él le gustaba, siento que sería a la vez un buen tributo a su obra y a su figura, y sería algo fresco. Ya sé cómo sería como Dylan Dog, ¿sí? Ajá, sí, pero en versión argentina. Ajá. Y con la Iseca. Con la Iseca. Sí. Estaría cool, estaría fresco. Es una buena idea, tío. Sí, solo quisiera tener el talento para pintar o el dinero para contratar a un artista que era mi fantasía. El dinero para explotar a alguien. Sí, solo sí. Algún día quizá, al menos escribo el guión y le paso a alguien que esté interesado en darle imágenes a mis ideas extrañas, pero tampoco soy un experto en la obra de la Iseca. Sé que le gustaban los temas de los monstruos, de los vampiros. Vi algunas entrevistas. Apreciaba mucho Stephen King. Ajá, y también, o sea, y por leer los Orias te das cuenta un poco sobre el estilo de humor que le resultaba atractivo. Que le interesa a él. Las cosas obscuronas, pero bueno, eso queda como para el futuro. Cuando voy a hacer como el eulogio, voy a dejar YouTube para dedicarme a mi cómic y después voy a volver a YouTube para decir, pues sí me fue bien en el cómic, pues esto es a lo que le hallo. A esto sí le sé. A esto sí le hallo, sí, esto está movido. Ok. Muy bien. Pero pues creo que es todo lo que tendría que decir sobre Selig. Tengo que decir más cosas, espera, creo que hice un apunte. Hay más chipotle al respecto, pero para mí, yo diría, estamos al 100. Pues, mira, ¿sabes? Ya hablamos sobre la patología de Selig y sobre de dónde surge, cómo surge, cuáles son sus características, pero creo que algo que sí podemos mencionar y que es importante y que como psicólogos fallamos si no seguimos esa senda es ¿qué diantres cura Selig? Déjame leer lo que tengo aquí escrito al respecto. Pues al momento mi gala. Sí. Pallino, cuéntame. Okay, a ti te toca hacer el santo. No, estás mal, joven. Y te voy a decir por qué. Bueno, ¿qué sana Selig? La ayuda de la doctora Aurora Nesbit, la cual indaga en su condición, encuentra al hombre que está debajo de los disfraces y por medio del amor lo observa y materializa su potencial, el de ser él mismo. Selig se enamora de ella. La realidad no es perfecta, ella cocina mal y sus chistes son malos, pero la ama. Ese es básicamente el motor de la transformación de Selig hacia el sí mismo. Es una frase que yo tomé es una idea que tomé de Hannibal, la serie, pero sé que tiene un referente literario, no recuerdo de qué libro sacaron esto, ¿no? Pero Hannibal en algún momento dice que cuando tú amas a alguien, a través de ese amor le muestras su potencial. O sea, tú lo ves enamorado y ves su potencial máximo, ¿no? Esa persona percibe ese potencial y lo realiza. El amor se convierte en una herramienta para alcanzar el máximo escalafón que un individuo puede obtener. Entonces, sí. En este caso, es como tu forma más perfecta. Ajá, pues sí, cuando te enamoras de una persona, pues estás ahí como de, es que es perfecto, no tiene falla alguna, es muy inteligente, es muy gracioso, o sea, ve tus características elevadas al cuadrado porque el amor le permite. Sí. Es una mentira. Lo que sucede con el idilio de amor. También algo curioso que sucede en Selig es el hecho de que se enamora de su psicoanalista y le menciona estas cosas, ¿no? Como que sus panqueques o que cocina muy mal, ¿no? Y eso es muy curioso porque cuando estás enamorado, todos esos defectos te parecen algo que se puede superar, algo superable por el amor, como te amo tanto que para mí pasan de largo todos estos defectos. Y esto como que nos explica un poco la dialéctica de cómo el amor puede pasar a odio, porque una vez que se va el amor y siguen los defectos, es cuando ya es difícil lidiar con ellos, viejo. Pero bueno, yo por eso digo que cuando eres amado, percibes ese potencial y luchas por alcanzarlo, ayuda hasta cierto punto para que el amor se mantenga, porque cuando se acaba el hechizo, se acaba el idilio, te perciben como en realidad eres,
pues ahí es cuando la cosa se va al carajo, ¿no? Pero si cuando acaba el hechizo te sigue percibiendo que era esa clase de persona de la que se enamoró, se mantiene. Bueno, esas son las teorías amorosas, viejo. Que no está que ha fracasado en todas sus relaciones y que es un fracaso de individuo. buen consejo, viejo. Sí, se escucha bien. Sí. Pero bueno. Toma los consejos de quien venga. Es como el tema de Nietzsche. O sea, Nietzsche te dice del superhombre, tienes que casar está todo jodido, sí. ¿No? Con sífilis, sí, llorando porque lo dejó. En la pobreza, enfermo. Su crush, efectivamente, el concepto es genial. Solo él no tuvo el poder para alcanzarlo. Sí, es cierto. Y pues, digo, esa es mi. Soy dinamita. Esa es mi reflexión final de Selig. Que perfecto. El amor cura. Y si ustedes están enamorados o reciben el amor, aprovechen. ¿No ven que también es otra reflexión con la que acaba una cinta de Woody Allen que se llama Whatever Works? Es también de las películas que no es tan conocida de Woody Allen, pero concluye con el protagonista, que es un físico cuántico interpretado por Larry David. Termina dando un monólogo acerca del amor. Dice, pues, todo amor que puedas recibir y todo amor que puedas dar y que genere felicidad, déjalo fluir, porque pues al final te vas a morir. Y él, como tiene estas obsesiones woody-allenescas acerca de que pues el universo se va a terminar en completa oscuridad y un montón de partículas, que ese es el destino del universo, un montón de partículas flotando en el vacío frío. Eso es a donde vamos, pero al menos tienes este pequeño lapso de existencia donde puedes sentir dicha y generar dicha, pues aprovechalo. Pues sí, hay que aceptar que somos efímeros, no tenemos mucho tiempo y probablemente invertir en el amor es lo más satisfactorio, de las experiencias más satisfactorias que podríamos experimentar. De Dios. Para los dos. El amor. Que el amor, sí, pues. Sí, pues qué amorosos, ¿no? En este episodio, diría sí. Que es el peor episodio solo de Cineandertal. Porque hablamos de algo que jamás has podido experimentar. Por algo dije que HAL 9000 era tu yo ideal. Sí, uno no tiene sus problemas. Uno tiene sus limitaciones. Sí, el amor es algo que se escapa a tu comprensión, amigo. Pero algún día, quizá. Un día llegue el amor en forma de algún proceso coriniano. Podemos retirarnos. Sí, demos gracias a Woody Allen. Vean cualquier película de Woody Allen. O sea, creo que lean sus libros, lean Cuentos sin plumas, lean Pura Anarquía, la biografía que le hizo Eric Lax, sus entrevistas. Woody Allen literalmente es una mina de saberes exquisitos, viejo. Y es inocente. Y lo mejor de todo es que jamás ha violado a niños. O sea, ¿puedes creerlo? Vaya, increíble, viejo. ¿Sabes? Bueno, vendría aquí a hacer algo para concluir este episodio, a hablar un poquillo sobre el documental que apenas salió de Allen vs. Farrow de HBO, donde precisamente se describe el caso de los supuestos abusos de Woody Allen a la hija de Mia Farrow, Dylan Farrow. Les voy a decir por qué ese documental está mal, para empezar. ¿Por qué todo es falso? ¿Por qué todo es ficción? En primer lugar, ¿qué utilidad tienen hoy en día los documentales que solo te muestran una perspectiva de la historia? ¿Dónde está la versión de Woody Allen? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, ¿dónde están los hechos comprobados? Bueno, por ejemplo, en este caso, el abuso fue investigado por dos instituciones diferentes y ambas concluyeron que Dylan Farrow mostraba indicios de haber sido manipulada por su madre para contar una historia. Hubo una investigación por dos instituciones. El caso de Moses Farrow, también uno de los hijos adoptivos de Mia Farrow. Eso no se discute en absoluto en este documental. Moses describe que los hijos adoptivos de Mia Farrow recibían constantemente maltratos físicos y psicológicos, y que en la familia Farrow había como dos categorías. Estaban los que sí eran hijos legítimos de Mia Farrow y los adoptados, que eran como los secundarios y solo recibían las obras. O sea, y dice que los educaban como un culto. También el padre de Mia Farrow fue encarcelado por abusar de sus hijos, abuso sexual. De ahí dices, pues ¿de dónde tiene Mia Farrow estas ideas sobre los abusos sexuales a menores? Pues de su historia. También uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos se han suicidado 2 hijos de Mia Farrow?
Eso te habla un poco sobre la cuestión. ¿Y cuántos siguen vivos? Bueno, hay que ver el somos score, psicólogos, ¿no? Hay que ver lo positivo. 3-2. ¿Cuántos sí sobrevivieron 2-2, ¿Cuántos sobrevivieron a Mia Farrow? Sí, porque si es 2-2 es como un empate, ¿no? No estás tan mal, viejo. Es que te digo, eso es lo que me molesta de un poco de este documental en especial, que te muestra una perspectiva de la historia, un lado de la historia, pero no te muestra la evidencia que contradice completamente esa historia. El resumen de todo eso que estás diciendo es que Woody Allen es otra víctima de la cultura de la cancelación. Sí, pero sería el resumen. Pero lo extraño es que se resiste. Él resiste y la cultura se resiste a rechazarlo. O sea, por algo HBO no retiró las películas que tiene en su plataforma de Woody Allen. O sea, es que no puedes borrar a Woody Allen de la historia del cine. Es demasiado importante, es demasiado relevante. Es que yo digo que está muy bien que vivamos en una era donde cualquier violador, cualquier persona que se pase de listo pueda ser castigado, pueda recibir las consecuencias, pero también hay que llegar a un punto en el que vamos más despacio, no, una acusación por sí misma no vale, se requieren evidencias. O sea, bueno, una acusación, por ejemplo, en el caso de ¿qué evidencias hay de que Harvey Weinstein es un violador? Hubo videos, hubo grabaciones, o sea, se le captó en el hecho. Hasta donde yo sé, varias declaraciones. No hay, exactamente, pero hay varias declaraciones. Hay muchas mujeres que declaran haber sido hostigadas por ese tipo. Entonces se relatan básicamente lo mismo. A pensar que se trata de una conspiración, pues es muy difícil. O sea, no es posible que tantas personas se organicen para hacer caer a alguien que no tenga culpa. Que sea inocente. Claramente, o sea, es muy difícil. Pero ¿quién acusa a Woody Allen en este caso? Es una familia, bueno, un grupo de personas, una madre y una hija. O sea, que tienen problemas. Que claramente hay algo que no está. Yo no niego que Dylan Farrow piense que haya sido violada. O sea, yo lo que pienso, mi teoría es que se le hizo creer que fue violada, y las emociones, sensaciones que se desprenden de ello pueden ser tan reales y dolorosas como alguien que sí fue violado. Pero yo percibo. Mi hipótesis es que ahí hay una cuestión más de una manipulación psicológica al respecto de la violación. Bueno, yo no voy a decir si Woody Allen es inocente. Dilo ya. O es culpable. Dilo o te mato. Pero no vas a salir vivo. Lo único que voy a decir es que Woody Allen es tan importante para el cine que no puede ser cancelado, así como Michael Jackson es tan importante para el mundo de la música que no puede olvidarse su legado, ¿no? Entonces esa comparación no me gusta, me ofendes. A mí tampoco me agrada del todo, pero creo que es muy acertada. Está bien, bueno, ustedes hagan sus juicios, saquen sus conclusiones. Sí, ya conocen la mía, díganme la suya, cancélenme si quieren. Cancélenme de la esfera pública donde no pertenezco, donde claramente no he sido aceptado. En fin, amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que se hayan divertido. Ya se la saben, comenten, compartan, etc. Y nos escuchamos la siguiente semana con otra película. Adiós.